Hola, 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 muy buenas noches. Cuéntenme por ahí si me escuchan. No sé por qué no podía entrar. Bienvenidos a un miércoles más de Multiverso de Sentidos. Empezamos este mes de enero con el tema El poder de la intención y aprovechando pues que generalmente en enero empezamos pues con muchos propósitos, con muchas ganas de hacer algo distinto, de lograr algo distinto en el año, pues queremos aprovechar justo este, esta fuerza, esta intención para llevarlos un poquito a reflexionar con el tema de la intención. Ya en el live pasado, Migue nos platicaba un poquito la importancia de que esta intención tenga corazón, ¿no? Lo importante que es que vaya alineado desde el corazón para que pueda tener fuerza y, y posibilidad. Y hoy quiero compartirles lo importante de mirar nuestra multiplicidad. Cuando nosotros fijamos un objetivo, por lo general es nuestro yo central, ¿no? El que decide qué es lo que quiere, em, cuáles son sus deseos, cómo se quiere ver a finalizar el año. Y algo bien importante es que nosotros necesitamos entender que no somos uno solo, o sea, que no hay una sola Laura en mí que dicte todo lo que va a ser o lo que voy a hacer en mi vida. Muchas veces nos vemos con, con esta con estas ganas, ¿no? De decir, pero si yo lo decido y si yo lo quiero, lo voy a lograr, todo depende de mí, tengo solo que echarle muchas ganas para que esto pase y, y la realidad es que cuando nos vivimos ahí, ¿no? Desde un solo yo, pues vamos a vivir con mucha frustración y con mucho reclamo a nosotros mismos. Voy a proponerles un poquito que nos abramos a entendernos en una multiplicidad. Ya Jung nos proponía pues que la psique es múltiple, ¿no? Ya Jung nos decía que dentro de nosotros había diferentes personajes, ¿no? Habitan diferentes partes, cada una con una personalidad, con una función, con ciertos recursos. Ajá. Y claro, hay un yo central que es esta conciencia, que es generalmente con lo que nosotros nos identificamos, que tiene pues la función reguladora entre estas distintas partes para avanzar en la vida, ¿no? Y así normalmente vamos funcionando. De vez en cuando, estas otras partes de las que yo les hablo se escapan un poquito de la jurisdicción del yo, ¿no? Y son esos momentos en los que nos encontramos actuando de la forma contraria a lo que queríamos, ¿no? Que nos encontramos diciendo lo que habíamos dicho que no íbamos a decir. Ujú. Y que de pronto ocurre de forma inesperada, que nosotros mismos podemos sorprendernos y decir, ay, pero ¿por qué reaccioné así? ¿O por qué le di tanta importancia? ¿O por qué actué como que no me importaba? Y incluso
son partes que a nosotros mismos nos sorprenden, ¿no? Que nosotros mismos nos generan un poquito de confusión de, pero ¿por qué hice eso si no era lo que yo quería? Estos son esos momentos en que estas otras partes nuestras se escapan de la jurisdicción del yo central y terminan tomando el control, ¿no? Y terminan actuando y obrando, pues, de formas a veces muy contrarias a lo que nosotros quisiéramos. Estas partes que son distintas al yo, no es que tengan una mala intención, ¿no? En realidad hay muchísimas partes distintas al yo. Muchas de ellas no somos conscientes, porque suelen estar alineadas a la intención del yo central o por alguna razón nos hemos identificado con ellas. Y entonces creemos que esas partes son partes del yo, ¿no? Decimos yo así soy. Por ejemplo, partes que podrían no ser molestas, como para alguien su parte estructurada podría ser muy funcional, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque le resuelve cosas del cotidiano, porque le ayuda a tener claridad y control en su vida. Y entonces es fácil identificarnos con esa parte y decir, pues yo soy muy estructurada, ¿no? Y y la integramos casi como si fuera parte esencial de nosotros, sin ver que podría en algún momento ser un problema. Y todo va a ir muy bien hasta que busquemos, por alguna razón, necesitemos ese opuesto complementario. Y ahí, en los momentos en que yo necesito soltar estructura, por ejemplo, para fluir con el arte, o para fluir con el asombro, con la magia, yo podría de pronto decir, ay, no, aquí esta parte estructurada se vuelve un problema. Y, y nos vamos a dar cuenta que es un problema porque no es fácil soltarlo, ¿no? Porque no es fácil dejarlo. Y van a ser los momentos en que digamos, híjole, qué difícil es integrar la espontaneidad, ¿no? Así que, por lo general, ¿no? Hay muchísimas partes en nosotros con estos propósitos distintos, pero repito, no de todas somos conscientes, ¿no? Generalmente nos hacemos conscientes de las partes, pues, que nos generan malestar, ¿no? O inconveniente. Y a algunos les habrá pasado que, que me puedan decir, pues yo he intentado cambiar, ¿no? He intentado hacer esto distinto, ya tomé terapia, ya lo platiqué, ya entendí que surgió en mi infancia con tal conflicto y por más que lo entiendo, no puedo hacerlo distinto. Ujú. Y es que a veces entender desde dónde surgen estas partes o por qué actúan como actúan, no es suficiente para hacerlo distinto. Hay muchas propuestas ya, ¿no? Terapéuticas que nos proponen justo trabajar con las partes, ¿no? Trabajar con las distintas partes. Y si nosotros queremos, ¿no? Realmente alcanzar este objetivo, esta intención que nos planteamos a la hora que nos comimos las 12 uvitas, pues necesitamos esta alineación con las partes nuestras que podrían buscar lo contrario a lo que nosotros queremos o que no nos van a permitir sostener un cambio porque lo encuentren peligroso
Generalmente va a ser por 2 razones que estas partes no se alineen. La primera es que por alguna razón lo encuentren peligroso, y la segunda, que por alguna razón no se sientan merecedoras. Estas partecitas, ¿no? Que son las que, pues, terminan como boicoteando el objetivo, la intención, generalmente surgen, de partes de la infancia, ¿no? Son partes nuestras que tuvieron una experiencia anterior, que la tuvieron que procesar con los recursos que tenían en ese momento y que se quedaron un poquito ahí, en ese lugar, en esa experiencia, y desde ese lugar, pues les resulta muy amenazante lo que ahora de adultos queremos hacer. Y quiero invitarlos un poquito a mirar si algo de esto podría venir bien revisar ahora que estamos queriendo tener propósitos nuevos. Fíjense, un ejemplo de esto, que a lo mejor ya hasta lo hemos escuchado por ahí, ¿no? Podría ser si nosotros, por ejemplo, uno de nuestros propósitos es de alguna forma sentirnos más atractivos, ¿no? De la forma que sea bajar de peso, hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Pero que la intención al final sea sentirnos mejor con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Y, y esto lo digo porque es bien común que todos empecemos enero muy a dieta, ¿no? Muy a dieta y muy buscando gimnasios. Y conforme va pasando el tiempo, notamos que hay algo que nos sabotea, ¿no? Hay algo que nos aleja de este propósito. Algo que podría pasar es que si nosotros en la infancia, por alguna razón, ligamos este ser atractivos, ¿no? O este mostrarnos mm, más sensuales, ¿no? Más a gusto con nosotros mismos, lo vivimos como algo peligroso, ¿no? Desde que sintiéramos esas miradas inadecuadas por parte de algunas personas o que sintiéramos riesgo de, de nosotros, ¿no? De ser atractivos por alguna situación o algún tipo de abuso eh, y de abuso sexual, ¿no? De abuso físico y que por la edad que nosotros teníamos no pudimos separar nuestra inocencia de la responsabilidad de los demás. Y el mensaje que recibió esta parte nuestra fue ser atractivo o ser sensual o ser abierto es peligroso. Ujú. Esta partecita que sigue viviendo en nosotros y que tiene muchísimo miedo de lograr el objetivo que el yo adulto impuso, va a hacer todo lo necesario para que esto no ocurra. Y no porque nos esté queriendo causar daño, al contrario, nos está queriendo cuidar, nos está queriendo proteger. Es como si hubiera esa vocecita que dice, ya no te acuerdas, esa partecita que dice, ya no te acuerdas, pero esto en algún momento nos puso en riesgo. Y ahí está, ¿no? Y ahí vive de alguna forma queriendo evitar pues que se repita la situación que vivió. Y resulta pues que esta partecita
necesita que entremos en diálogo con ella, ¿no? Necesita que revisemos esa historia que seguramente ya tenemos olvidada o que la hemos minimizado y decimos, bueno, pero ya pasó, pero no pasó a más. Y toda la angustia y todo el terror que esa parte nuestra pudo haber sentido sigue ahí, enquistado sin poder salir de esa experiencia. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ¿no? Si la meta ahora es hacernos de una propiedad, ¿no? O tener más prosperidad. Y en la infancia tener logros, ¿no? Resultó peligroso porque no sé, porque los niños en la escuela me hacían bullying por ser el primero del salón, ¿no? O en casa mis hermanos se enojaban cada que yo lograba algo y no sé, ¿no? Se enojaban porque sentían que los hacía quedar mal. Ujú. Esa partecita podría estar ahí adentro, ¿no? En nosotros, diciendo, es súper peligroso lograr objetivos que los demás no tengan. Y podría estar ahí como boicoteando esta posibilidad porque sea importante mantener los vínculos, ¿no? Porque em, sea importante sentir que no vamos a ser rechazados. Estas partecitas, pues lo querramos o no, si no entramos en este diálogo, en esta armonización, nos van a terminar saboteando. ¿Por qué? Porque lo que resguardan es muy importante. También podría venir, fíjense, ya les decía yo, no solo desde el miedo, ¿no? Que serían estos ejemplos como partes nuestras que nos cuidan de algo que tal vez ahora ya no sea real, pero que no lo saben, ¿no? También podría venir desde el merecimiento, ¿no? También podrían venir estas partes también de la infancia que se cargaron con culpas, por lo general por culpas que no les correspondía cargar, pero que por alguna razón lo vivieron así y, y se cuidan, pues de, más que se cuidan, es como si inconscientemente al castigarse sintieran alivio por aquella culpa que vivieron. Por ejemplo, eh, pudiera venir desde si tuvimos un hermano que no gozaba de salud, ¿no? Y nosotros podríamos sentir mucha culpa de ser saludables, ¿no? Cuando ellos no lo son. Podría venir una parte que no se siente merecedora de algo a lo que no tuvieron acceso las personas que más querían, como puede ser un hermano. Ujú. O si de niños, pues que de niños pues no tenemos la conciencia que hoy tenemos. Así que a veces hacemos cosas que después nos parecen terribles, ¿no? Como burlarnos de algunos compañeritos o tratar mal a la maestra o no sé, ¿no? Estas acciones que, que de pronto de adultos podemos mirar hacia atrás y ver con vergüenza, ajá, porque esa es la clave, ¿no? Son las situaciones que me cuesta trabajo nombrar, contar, aceptar, porque siento vergüenza de lo que hice o siento vergüenza de cómo actué.
esas partecitas, fíjense, si están avergonzadas, quiere decir que cargan culpa. Y si cargan culpa, pues necesitan un castigo, ¿no? Y inconscientemente van a estar provocando este castigo, ¿no? De alguna forma se van a sentir bien cada que son castigados, ¿no? Cada em, que reparan inconscientemente aquello, aquello que no les gustó. Mucho del trabajo con partes nos invita a revisar no solo la historia que pasó, sino las emociones que estuvieron presentes, que generalmente es lo que no queremos ver, es lo que no queremos volver a sentir. Pero si no le damos lugar a esas emociones, a esos dolores que se quedaron guardados ahí, no hay posibilidad de hacerlo distinto, ¿no? Se queda algo enquistado, se queda algo atrapado. Entonces, este trabajo con partes es súper importante. A veces las partes que nos sabotean no parten de una vivencia de la infancia. A veces corresponden a experiencias familiares. Es decir, que nosotros no lo vivimos como una experiencia personal, es decir, no tenemos ese trauma de infancia que les conté o no tenemos esa culpa de infancia que les conté, pero, pero sí existe en la familia. Y existe en la familia casi como si fueran unos binoculares a través de los cuales estamos viendo la vida, ¿no? Como si fueran estas leyes, estos mandatos que nos rigen, que nos regulan, generalmente somos inconscientes, pero que nos limitan la visión de la vida y que surgen pues de la experiencia de nuestros ancestros, ¿no? De la experiencia que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en donde el mensaje que quedó después de lo que vivieron ha regulado la forma en que nos entendemos. Por ejemplo, hay sistemas que la base en cómo entienden el mundo es muy peligroso. Y esta es una base, es como si lo dieran por hecho. El mundo es muy peligroso y entonces a partir de ahí tengo que existir. Pero ya está toda la forma en que actuamos parte de esta verdad que la vivimos como absoluta. O, ¿no? Sistemas en donde la regla dice no debes confiar en nadie. Y ahí está, ¿no? Esta regla sobre la que estamos construyendo la realidad y que bajo esta visión de peligro, de no poder confiar, ¿no? Pues a veces las intenciones o el propósito que tenemos va a retar mucho la creencia sobre la que estamos partiendo. Entonces, no sé, hay familias, por ejemplo, ¿no? Donde se dice más vale pobres y honrados, ¿no? O el dinero pervierte. Ujú. Y son reglas que ya no aplican, ¿no? A nuestra realidad, pero sí que establecen un marco de referencia. Y va a haber partes nuestras encargadas de que nosotros seamos bien leales a estos mandatos. Y parte de la creencia de estas partes es que de esta forma
aseguran la pertenencia en la familia. No quieren correr el riesgo de ser mal mirados, de ser excluidos. Ujú. Porque a lo mejor existe, ¿no? Por ahí el tío que sí logró dinero y que toda la familia habla mal de él y dice que no lo hizo bien, o que tal cosa. Ujú. Y desde estas experiencias, pues están ahí, ¿no? Con la intención de cuidarnos, con la intención de protegernos. Y, y esto, fíjense, pues nos hace reflexionar un poquito en que no basta con que el yo central tenga una intención. Necesitamos este diálogo con nuestra multiplicidad para asegurarnos que a ninguna de nuestras partes le resulte peligroso o esté saboteando desde el castigo o esté haciendo cumplir un mandato familiar. Y esta alineación entre partes nos permite entendernos con mucha más compasión, con mucha más paciencia también, ¿no? A esos momentos en los que no estamos siendo congruentes o no estamos siendo em, justos, ¿no? Con lo que queremos. Y yo los invito a buscar, ¿no? Este diálogo, esta integración. Aquí en Escuela Ñaupatli tenemos dos técnicas muy lindas para iniciar este diálogo, para iniciar esta integración en donde podamos ahondar con nuestras imágenes internas, con entender la función de cada una de estas partes y empezar a alinear estos objetivos a que puedan ir no solo, como decíamos, con la intención y con el corazón que ya nos propuso Miguel, sino también con toda la integridad, ¿no? Y pueda vivirse orgánico, que no estemos en este conflicto de, quiero esto, pero no lo logro, pero una parte mía quiere lo contrario y no nos sintamos como en esta crisis y en esta neurosis que a veces logra pues que terminemos renunciando al objetivo porque nos genera demasiado conflicto interno. Muy bien, pues me encantaría leerlos, que nos cuenten un poquito cuáles son esos propósitos que tienen para este año y, y que podamos juntos, ¿no? Este mes ir integrando todas las partes necesarias para que podamos llevarlo a cabo con, con más facilidad. Muchísimas gracias por acompañarme. No se pierdan el próximo miércoles. Vamos a seguir con el mismo tema desde otras miradas y nos vemos, bueno, nos vemos, yo los veo el próximo mes, pero sigan atentos a las próximas publicaciones. Un abrazo.